Tu palabra tiene vida, tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, Señor. Tu palabra, Señor amado, hace, Señor, del cielo cosas nuevas, Señor. Padre amado del cielo, tu propósito de que tu palabra sea predicada en esta noche, Dios mío amado, no solamente porque yo quiera estar aquí, Señor, o porque se me ha dado este privilegio, sino que yo te pido que seas tú glorificándote, Señor, de cerca, de lejos, Padre amado, en todo momento, en todo tiempo, Señor, donde esta palabra llegue, Señor, y sea escuchada, Padre mío amado, que sea usted glorificándose, que sea usted obrando, Señor, obrando esos principios, Señor, dentro de tu obra, Padre celestial, como fuera, Señor, de la creación, Padre amado del cielo, sea usted, Señor, hablando, identificando a tu pueblo, Señor, hacia mi vida, Padre, con esta palabra, Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo. Gloria sea el nombre del Tú eres Señor. maravilloso, tú eres hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Se puede Oh, sentar. Santo Jesús. Dice la palabra del Señor que conoció, dice, verdad, de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dice que le dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Como que este hijo fue el hijo que vino a consolar a esta pareja, porque ya Abel dice que no estaba, ¿verdad? Entonces, esto es como un nuevo principio. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, también nos habla la Biblia acerca de Isaí, el padre de David, que dice que este nombre significa nuevo principio, comienzo de algo nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto algo nuevo está vinculado sobre todo a aquello que ya está dentro de la obra, a aquello que ya se comenzó, pero que de repente hay que comenzar algo nuevo. Gloria sea el nombre de Dios. La Biblia nos habla acerca de 8 personas en el arca. 8 personas fueron las que entraron en el arca, o sea, hubo una generación primero, ¿verdad? Y fue conservada una parte, lo cual fue, dice, Noé, sus hijos, sus nueras y por supuesto su esposa. Dice la palabra de Dios que, gloria a Dios, Génesis 17:12, de 8º día dice que será circuncidado todo varón de entre vosotros. Eso era lo que había también en aquel tiempo, hablando, ¿verdad?, del número 8. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos siguiendo con este número 8 y gloria a Dios, lo cual corresponde a un nuevo comienzo, nueva vida. Todo cuando comienza, sabe que cuesta un poco, ¿verdad? Un niño, por ejemplo, cuando nace, es un niño, es un bebé, va creciendo. Entonces, a medida va creciendo, este niño se da cuenta que tiene que depender de papá, tiene que depender de mamá, pero llega el momento cuando él ya no quiere que le hagan sus cosas, él lo quiere hacer solito, porque ya se siente un poco competente, ya siente que él puede hacerlo. Entonces el papá y la mamá saben cómo darle esa libertad poco a poco, le va soltando, ¿verdad? Y le va permitiendo. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de mis hijos era tan tremendo que él, si se podía tirar a la calle porque los carros lo mataran, él se tiraba. Con él tenía que andar tan lista, le ponía cuantos seguros a la puerta, porque este niño se me tiraba, no importaba si habría que abrir una ventana, él se aventaba sin importar si se podía matar. Entonces a él yo tenía que andar muy cuidado todo el tiempo. En la calle había que cuidarlo mucho. Entonces hay niños que son diferentes a otros. Y tengo otro, el más pequeño, él ha sido muy cuidadoso del primero, él no se tira a la calle, con él no he tenido ese problema, más bien se aparta. Entonces, pero mi hijo, el otro, Melvin, él es el que era bien tremendo, me dio unos sustos muy tremendos a mí, porque no era fácil con él. Así también en las cosas de Dios, sabe que hay unos más aventados que otros también, uno más tranquilo, ¿verdad? Y otro más peligroso. Entonces, pero es porque no todos son iguales, todos los hijos son diferentes, y entonces aquí el padre tiene que lidiar con los diferentes caracteres, ¿verdad? Con los diferentes, no todo se llama, ¿verdad?, María, no todo se llama Juana,
no todo se llama, ¿verdad? Mi nombre, no todos somos diferentes. Dios nos creó únicos y diferentes a cada uno de nosotros, igual también en la obra de Dios. No todos son cantantes, no todos son predicadores, no todos son pastores, no todos son evangelistas, aunque muchos tienen estos ministerios. Pablo decía que él tenía todos estos ministerios, como también tenía los dones del Espíritu. Entonces muchos, depende de la capacidad de cada uno, Dios le da, porque así lo va a poder administrar, pero lo va a capacitar, le va a dar la herramienta para que lo pueda hacer donde no sea difícil y pueda trabajar con todo esto. Entonces, pero hay que ver, ¿verdad?, cómo de este comienzo, gloria sea el nombre del Señor, nueva vida, inicia el trabajo también de Aarón. Sabe que Aarón en este número 8 fue también donde comenzó el trabajo de él, fue consagrado durante 7 días y el 8 inició su ministerio. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando hablamos de Aarón, sabemos que él es un verdad sacerdote. Y me llama la atención, y esta palabra es algo que estaba meditándola un día de esto, que vemos a Moisés. Moisés es el líder del pueblo de Israel. Moisés se va huyendo para allá, a donde conoció, ¿verdad?, a su esposa. Conoció también, dice la palabra de Dios, aquella tierra que quizás no conocía, pero fue capacitado, fue, dice, preparado en aquel lugar. Y un día Dios se le aparece andando, apacentando, dice, las ovejas de su suegro. Dice que se le apareció la voz de Dios en aquella zarza, a donde él comienza a fijar sus ojos en aquella zarza, y de ahí Dios le habla a Moisés. Dios había determinado ir a sacar al pueblo de Israel, porque él había escuchado el grito de ellos, él había escuchado, dice, el clamor, y dice, he decidido ir por mi pueblo, he determinado, en otras palabras, dice Dios, ir a rescatar a mi pueblo, porque he oído la opresión con que los egipcios los están oprimiendo. He oído el grito, yo creo que escuchó Dios el grito de su hijo, que era el pueblo de Israel allá en Egipto. ¡Aleluya! Y entonces viene y le habla a Moisés, pero le habla también, dice, a Aarón. ¿Por qué le digo que le habló? Porque la palabra del Señor dice que le habló. Y mientras que Moisés sale de donde la familia, ¿verdad?, donde él estaba, dice que también Dios se le aparece, dice, ¿verdad?, con la voz a Aarón. Le dice que vaya a encontrar, dice, a Moisés al desierto. Entonces los dos se dan prisa para ir hacia el desierto a encontrarse. Aarón no tenía ninguna duda de que Dios estaba llamando a Moisés, porque Dios le habló. ¿Y cuál es la señal? Que no era una palabra de mentira, sino que era algo verdad. Amén. Y que era afirmativa. Era porque lo encontró en el desierto. Y entonces yo creo que le dialogó y le dice, mira, he escuchado la voz de Dios y me dijo que venga a encontrarte. Y Moisés también comienza a decirle cómo Dios le está hablando a él, y que esa es la razón por la que él está yendo en aquel momento hacia Egipto. ¡Aleluya! Y comenzaron a pensar cómo llevarían a cabo aquel plan, cómo se iban a introducir ante los hijos de Israel y ante los egipcios. Entonces ellos dos saben que había algo que concordaba, es que era la palabra de Dios, y era que estaban de acuerdo en eso, que los dos fueron, porque Dios no puso solo a Moisés, y Aarón era, dice, sacerdote, pero que él ayudaba, dice, a Moisés. Bendito sea el nombre de Dios. Dios escuchó la voz, escuchó el grito de sus hijos. ¿Será que Dios escucha su grito? Digo yo, cuando usted clama, cuando usted ora a Él. ¿Será que Dios escucha su clamor? ¿Será que Dios escucha cuando usted intercede? Dios sí lo escucha. Bendito sea el nombre de Dios. Él oyó al pueblo de Israel.
Él escuchó cuando ellos estaban, dice, gimiendo. ¿Cuántos estarán gimiendo en este día y dirán, ¿cuándo Dios me irá a responder? Quiero escuchar una palabra de Dios, porque veo de que Dios me ha dado una palabra, una promesa, pero no ha llegado, y está quizás sintiendo que eso se está acabando, quizás en su vida la esperanza, la fe, quizás el creer de que Dios puede hacerlo, pero sin embargo Dios llega en un momento preciso, en un momento oportuno. Bendito sea el nombre de Dios. Y es cuando parece de que quizás se va a morir en esa condición, pero Dios dice, no, todavía no te vas a morir, todavía hay un propósito con tu vida, todavía no se ha llegado la hora en que tú te mueras. Gloria sea el nombre de Dios. No te van a matar los egipcios, porque es que Israel tiene que ser libre, Israel tiene que salir, Israel tiene, bendito sea el nombre de Dios, que entrar a la tierra prometida, y como Él tiene que entrar, yo tengo que enviar la ayuda, yo tengo que enviar a los que yo he determinado, bendito sea el nombre de Dios, que le van a hacer frente a los egipcios, que le van a hacer frente al faraón, que le van a hacer frente a aquellos que lo tienen cautivo, porque es que Dios tenía una promesa con sus padres, y como tenía una promesa con sus padres, entonces se llegaba el momento de llegar por sus hijos. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre de Dios. La palabra del Señor nos dice también, gloria a Dios, que Cristo resucitó, dice, el primer día de la semana. O sea, como quien dijera, ¿verdad? En este término es el primer día, gloria sea el nombre de Dios. Y esto, sabe que habla definitivamente de algo que ya se comenzó. Dios comenzó la promesa con los primeros padres y la sigue ahora después con esto. Con Noé vemos que después que sale del arca, dice que también, ¿verdad? Entró, dice la palabra del Señor, en el arca, y dice que salió, gloria al nombre de Dios. Aleluya. Salió, dice, del arca. Él fue la primera persona que, gloria a Dios, que tocó tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Les pido paciencia porque yo escribo y después yo misma, ¿verdad?, les he dicho que no entiendo lo que yo escribo. Gloria a Dios. Pero me gusta decirles lo que yo tengo pensado decirle, o más bien lo que he escrito acá. Aleluya. De parte de nuestro Dios para nuestra vida. Gloria a Dios. Este número significa de fertilidad o abundante, que es algo fértil, ¿verdad? Algo que es abundante, algo que va en crecimiento, algo que no está, ¿verdad?, de retroceso, sino algo que va en aumento, creciendo. Esto quiere decir que en momentos cuando otros no están viendo la mano de Dios y que se están multiplicando, entonces hay iglesias que se van a multiplicar, hay lugares que se van a multiplicar, hay quizás sanidades que se van a dar. Cuando otros están muriendo, otros se van a sanar. ¡Aleluya! Porque Dios va a obrar, gloria sea el nombre de Dios. Entonces quiere decir que es abundancia. Por eso es que los hijos de Israel se habían multiplicado y ahora ya eran abundantes también en Egipto. Por eso es que Dios tenía que sacarlo, porque ya eran abundantes. Gloria al nombre de Dios. Poderoso. Representa la abundancia en línea generales. Gloria a Dios. Expresada aquello que comienza, aquello nuevo, y es la vida que comienza dentro de la misma obra de Dios. Cuando la tierra estaba, dice, inundada, dice que, gloria sea el nombre de Dios, fue, dice, Noé la octava persona, gloria al Señor, la que tocó tierra. O sea, fue esa la otra persona que tocó tierra. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Para dar inicio a una nueva era, la fiesta de los tabernáculos, dice que duraba 8 días. Y existen 8 cánticos en el antiguo, según, gloria sea el nombre del Señor. 8 cánticos, bendito sea el nombre de Dios, que no habían sido cantados, gloria sea el nombre del Señor, en el libro de los Salmos. Gloria al nombre del Señor. Esto está tocando acerca de los cantantes, ¿verdad? Música no escrita, alabanzas no escritas, alabanzas no cantadas, alabanzas que aún no se han escuchado,
porque Dios le da alabanzas a aquellos que tienen este talento, que tienen este don, gloria sea el nombre de Dios, que es de cantar, que es de adorar al Señor. Le da la habilidad o quizás el momento de la posición para que también puedan comenzar algo que un día lo hicieron, pero por alguna razón ya no lo han hecho más. Entonces es quizás el momento para algunos donde van a comenzar a cantar, donde van a comenzar a exponer aquellas alabanzas que Dios les ha dado, porque Dios le da alabanzas a su pueblo. Gloria sea el nombre de Dios. Vemos que dice que David componía alabanzas y David las escribía, y muchos de los salmos que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Que estamos tal vez... muchos dicen, me gusta mucho el libro de los salmos, porque es hermoso escucharlos. De hecho, en esta iglesia siempre al inicio yo veo que el pastor es los salmos, lo que siempre dice que vamos a leer. Entonces, esas son alabanzas, son oraciones de David, bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios no se limita, Él todavía sigue obrando y dando alabanzas a sus hijos. Aleluya. La vida de los músicos es una vida bien difícil. La vida de los músicos es una vida bastante fuerte, porque fíjense que los músicos, la Biblia dice que el diablo dice, ¿verdad? Que él era, dice, el que dirigía, dice, la alabanza, dice, en el cielo. Entonces, como él dirigía la alabanza, él no quiere que hayan adoradores, él no quiere que hayan músicos, él no quiere que haya gente que alabe a Dios, porque él tiene envidia cuando ve a un adorador, cuando ve a alguien que glorifique el nombre de Dios, porque él desea tener esa oportunidad, pero él ya no puede. Entonces, aquellos que ministran alabanza llevan muchos ataques también en su vida, porque ellos son los que conducen el pueblo de Dios para que adore a Dios, para que exalte el nombre de Dios. Ellos son aquellas personas por las cuales la gloria de Dios ha de dejarse sentir en la congregación y también a través de los medios, porque cuántas veces yo he escuchado una alabanza que otro la canta por allá y a mí me administra. Cuando la escucho es como si estuviera casi ahí presente, porque aquel que adora a Dios lleva en él algo muy maravilloso. Sabe que a través de la alabanza, dice un canto, que cuando Dios dio la victoria a su pueblo, dice, yo a veces lo hizo, dice, gritando, ¿verdad? Otra vez lo hizo, dice, cantando. Así que hubieron varias facetas como Dios se glorificó para dar la victoria a sus hijos, porque cuando el pueblo de Dios dice que alaba, es más, cuando iban, dice, rodeando, dice, aquella ciudad de Jericó, había que usar, dice, instrumentos musicales, había que tener un orden. Iban, dice, los sacerdotes también, pero también llevaban instrumentos, o sea, había un orden, porque cuando el pueblo de Dios toca esas bocinas, toca esa flauta, toca esa guitarra, ese piano, que es lo que ahora hay en este lugar, entonces, y muchos quizás solo la voz, pero esa voz hace que algo escuche, que el enemigo diga, yo no quiero escuchar a ese cantante, yo no quiero escuchar a ese hombre cuando canta, yo no quiero escuchar a esa mujer cuando adora, porque es que me trastorna, claro, se le trastornan los planes de él, porque cuando él canta, algo pasa en el ámbito espiritual. Gloria sea el nombre de Dios. Él tiene que retroceder, María. Oh, por Dios, aleluya. Él tiene que retroceder, porque no puede resistir cuando alguien adora el nombre de Dios. Señor, y dice, ahí está un loco más adorando, ahí está una loca más adorando. Te van a decir loco, te van a decir trastornado, porque estás peleando por tu familia, porque estás peleando por tu casa, porque estás peleando por ese milagro, porque estás peleando por ese ministerio. Pero aunque te digan loco, quizás, verdad, de muchas cosas, tú seguirás sabiendo de que estás en tu sentido. Gloria sea el nombre de Dios, que no has perdido la razón. Así que yo le digo al diablo, que estás loco, sos tú aquí. Loco va a Dios. Aleluya. Porque todo aquel que cree de que usted cree que el enemigo no planea, el enemigo planea. Y aún él se va a hacer pasar de mucha manera para que nosotros ya no luchemos por aquello que nos pertenece. Y se quiere hacer como que él es el dueño y decir, si tú qué haces, mira, y a ponerlos de lo peor.
Entonces, pero en el nombre de Jesús nosotros también le hablamos y le decimos, si aquí esto a mí es que se me entregó, así que esto a mí se me dio. Señor. ¿Y qué tienes tú que venir a hacer? A meterte en lo que a mí se me dio, en lo que a mí se me entregó, en aquello que tengo derecho legal sobre él, en aquello que a mí me pertenece. Gloria sea el nombre de Dios. Así es de que le guste o no le guste al enemigo, brinque como brinque, esto a mí me pertenece. Señor, Gloria sea el aleluya. nombre de Dios. Y entonces va a buscar muchas maneras y muchas trampas para quitarle el deseo de seguir luchando, de seguir peleando por aquello que Dios le ha dado. Maravilloso Jesús, Pero Dios aleluya. siempre cuida de sus hijos, así que de cada uno Dios siempre está cuidando. Gloria sea el Amén. nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Maravilloso la palabra de Jesús. Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Primera Crónicas. Dice que fueron contados los levitas de 30 años, dice arriba, y fue el número de ellos, dice, por sus cabezas, dice, glorias, cabezas, contado uno por uno, 38,000. Fueron contados los levitas de 30, dice, años arriba, y fue el número de ellos. O sea, fueron muchísimos aquellos que estaban ahí para cantar. O sea, ¿cuántos habían que cantaban, verdad, entre medio del pueblo de Israel? Eran muchísimos. Dice que eran 38,000. Fíjense, solamente aquellos que ya tenían esta edad. Ahora imagínense los otros. Eran cantidad de gente que adoraba a Dios. O sea, el pueblo era innumérico, era Aleluya. grandísimo. Gloria sea el nombre de Dios. Y eso es lo que menos nosotros hacemos a veces, ¿verdad? Que nos guste cantar. Poder de Dios. Por ejemplo, yo canto yo sola. Delante de todos no soy como que no tengo ese talento. Me gusta seguirle al otro. Maravilloso. Está cantando, sí. Porque como que lleno dentro yo, pero es hermoso adorar a Dios. Cuando yo adoro al Señor también sola, es maravilloso. Sí, Señor. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, gloria sea el nombre de Dios. Pero el que no tiene uno, tiene otra cosa, ¿verdad? Es un intercesor, es un predicador, es alguien que lava los baños tal vez en la iglesia, es alguien tal vez que hace otra cosa, que evangeliza, porque muchos tienen eso, otros tienen también la fe y otros hacen obra, pero algo hace el pueblo de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios, dice, al día séptimo y lo santificó, dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:23. Sabemos que la Biblia nos dice en el libro de Génesis que en el principio, dice, creó Dios, dice, los cielos y la tierra. Todo lo hizo él en el principio, porque en el principio todo estaba arruinado, todo estaba confundido, todo estaba, no había un orden, pero el Señor comenzó a hacer un orden, comenzó a apartar tanto una cosa como la otra, la luz, ¿verdad?, de las tinieblas, comenzó a apartar, dice, todo lo que nosotros vemos, o sea, lo formó Él, la tierra, de tal forma que hizo los mares y todo lo ordenó el Señor. Y después que hizo el Señor, dice que lo santificó Él mismo. En otra palabra, dice que no hallando a alguien más por quien jurar, dice que Él ha jurado por Él mismo. Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por Él mismo, al no hallar a alguien más. O sea, nadie puede decirle, Señor, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué usted hace quizás cosas que no le parece? Y hablando de esto, cuando la obra de Dios también, ¿verdad?, va creciendo, van a comenzar a ver ciertas cosas que antes no las había visto. Tal vez Dios da algunas estrategias, tal vez Dios habla por su Espíritu Santo, y entonces comienza a veces el enemigo va a querer aprovechar para traer confusión y decir, pero esto no debería de ser así, esto no se debería de hacer así. Entonces dice que he visto personas confundidas porque no entienden tal vez la visión, no entienden lo que está pasando, pero
porque dice, no entiendo, porque cuando la obra va creciendo, va comenzando a haber cambios, no todo es igual, no todo permanece de la misma manera, gloria sea el nombre del Señor, sino que va a comenzar a ver cosas que no había visto antes, va a haber cosas que Dios dice y usted quizás le va a parecer que no es verdad, o Aleluya. cosas que también el enemigo va a querer hacer y va a necesitar que Dios, verdad, pues también sea, gloria a Dios, Aleluya. direccionando, dando dirección. Dice que David era el octavo hijo, dice, de Isaí. Mire, David, o sea, David no era como de los primeros, ¿verdad? Como de aquellos padres que solo tuvieron 2, 3, entonces 4. Dice que era el octavo, dice, hijo de Isaí. O sea que pudiéramos decir que ya los padres habían perdido la fuerza, pero allí era donde, ¿por qué tenía que llegar, imagínense, a este número? Porque venía un conquistador, venía un cantor, venía alguien de que Dios usaría, venía un derribador de gigantes, venía un futuro rey, venía alguien que Dios había puesto su mirada desde antes que él naciera, porque él lo dice en uno de sus salmos, de que aún cuando él estaba en el vientre, cuando está siendo entretejido, ya Dios lo había conocido. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces él tenía que nacer y dice que fue, dice, este número octavo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Salomón dice que era también el octavo hijo de David. Mire, como que llevaban algo, ¿verdad? Ahí bien ligado, bien parecido. Era también el octavo hijo de David. O sea, hubieron otros antes que pudieran ser los futuros reyes. Sin embargo, no fue con ellos. Fue, dice, con Salomón, porque Dios ya lo había dicho. Ya Dios había dicho que él sería. Entonces, por eso fue que David dice que ungió, dice, a Salomón. Gloria sea el nombre de Dios. Aunque hubo otros que quisieron, dice, tomar, ¿verdad?, esa posición, pero no fue así, porque ya Dios lo había determinado. Gloria sea el nombre de Dios. También nos habla que el Nuevo Testamento fue hecho por 8 personas. ¿Quiénes son estos 8? Mateo, Marcos y Lucas y Juan y Pablo, Santiago, Pedro y Judas. Estos fueron aquellos por los que fue hecho, gloria sea el nombre del Señor, el Nuevo Testamento, por estos hombres que nosotros predicamos a cada rato, ¿verdad? Y entendemos la personalidad de estos hombres que eran atrevidos, que eran audaces. También cuando hablamos de los hombres que David tenía, dice que eran hombres audaz, hombres atrevidos, tenían rostro, dice, como de leones, eran como gacelas, tan rápido, era gente que no se detenía y que no temía al poder del enemigo, porque ellos hicieron muchas cosas que no cualquiera hubiese hecho, y no porque ellos fueron valientes desde un principio, es que Dios los capacitó, es que Dios los preparó. Aleluya. Y para eso usó al rey David. Bendito sea el nombre de Dios, porque sabe que ellos eran hombres endeudados, eran hombres con problemas, eran hombres que no era lo mejor, o sea, no era lo mejor como para que Dios los escogiera, sino era porque ellos creyeron en lo que Dios algún día haría con el rey David. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que Dios los convierte en estos hombres intrépidos, en estos hombres que no se acobardaban ante nada. Gloria sea el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento también a estos hombres, gloria sea el nombre del Señor, como son los discípulos, que eran hombres, ¿verdad?, de que aunque los pusieran en la cárcel, con una alabanza hacía que se cayeran aquellos candados, que se cayeran aquellas cadenas,
con una alabanza, con una adoración, y ahí podían decir estos están locos, pero ahí estaba el carcelero también, que había que ser alcanzada la familia de aquel hombre carcelero. Señor. Así que había una razón el por qué llegar a aquella cárcel, había una razón el por qué ir y adorar también en aquel lugar, porque con la alabanza Dios se mueve. Gloria sea el nombre Señor, de nuestro aleluya. Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Maravilloso, Seguimos, Jesús. seguimos, hermano. Señor, Gloria a aleluya. Dios. Vamos a seguir con otras cosas que sigue. Las 8 comunicaciones entre José y sus hermanos. Hubo, dice, 8 comunicaciones entre José, sus hermanos, ¿verdad? Sabemos José, hijo, dice, de Jacob, bendito sea el nombre de Dios. Y hubieron 8 comunicaciones que tuvieron 8 comunicaciones importantes, aunque eran hermanos, pero no se comunicaba para hablar cualquier cosa, sino cuando tenía algo que decir, cuando tenía algo importante que decirle, era cuando él hablaba a sus hermanos, bendito sea el nombre de Dios, de tal forma de que les comunicaba y ellos también comunicaban también hacia a él. Gloria sea el nombre de Dios. En Éxodos también hay 8 castigos diferentes, 8 castigos diferentes también. Al hablar de lo bueno, de lo maravilloso, no se puede dejar de hablar también, ¿verdad?, del juicio de Dios, del castigo de Dios. Y no es que nosotros le deseemos mal a nadie, para nada. No le deseamos el mal a ninguna persona, menos un hijo de Dios. Ahora va a decir, pero si no es hijo de Dios, sí, ¿verdad? Bueno, a veces quizás pues algunos dicen, mátalo, Señor, mátalo, que se muera ya, dicen unos, cuando se trata de alguien que no lo quiere. Porque qué difícil es decirle te amo a alguien con el que no se lleva bien. Qué difícil es, ¿verdad? De verdad, poder amarlo de verdad. No es fácil. Me dijo mi hermana un día de esto, porque mi padre tuvo una hija con otra mujer antes de conocer a mi madre. Y me decía, yo, dice, la verdad, me dice, te admiro la forma como hablas, me dice, de las cosas que tú has vivido. Y yo te admiro porque yo no siento tener esa capacidad. Y yo le digo, me dio risa, pero le digo yo, si fuera en otro tiempo, yo no pudiera hablar de esta forma. Si fuera en otro tiempo, yo no pudiera comunicar lo que ahora yo estoy hablando. No pudiera, porque esto solo Dios es que lo hace, y es a través del quebranto. Porque aunque no quiera pasar ese trago, decía un día de esto, hermano Sarceño, las palabras de Jesús, que dice, la copa que me diste, dice, verdad, no la he de tomar. Pero ¿sabe qué hace que se tome esa copa? Lo hace el dolor, lo hace el sufrimiento, lo hace aquello que está viviendo. A medida va sufriendo y sufriendo, va haciendo que se vaya tomando eso. Va haciendo que tal vez alguien puede decir, qué bonito ese hombre, cómo trata a esa mujer, ¿vea? O esa mujer a ese hombre, o ese hijo a ese padre, o ese hermano a esa hermana. Pero lo que no sabe es cuántas veces tuvo que soportar quizá muchas cosas. Y para lograr a eso, es algo que estaba tan áspero, pero tuvo que pasar por muchas cosas, por la fragua, para que pudiese sacar cosas buenas de él o de ella. No fue fácil, pero eso solamente Dios lo puede hacer. Amén. Yo le digo, ¿usted cree que yo quisiera ser así? No, yo no quisiera ser tal vez así una persona. Le digo entonces yo a ella, de que quizás en aquel tiempo no quisiera ser esta persona, de que tuviese que soportar muchas cosas. Le digo, no, pero a medida va pasando te das cuenta que puede. Gloria sea el nombre de Dios, que puede soportar. Y se siente tan bueno poder aguantar muchas cosas que antes no podía, y que las puede pasar, porque Él lo va llevando poquito a poquito, ¿verdad? Como dice la pastora, poquito a poquito. No es todo de un solo que lo hace, es poco a poco.